¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos el día de hoy será la de español, titulada El español y su diversidad. Nuestro resumen dice así: el español, también conocido como castellano, por su origen en la provincia de Castilla, es una de las lenguas más habladas actualmente. Según estudios realizados en los últimos años por importantes instituciones encargadas de la enseñanza del español, el idioma es hablado o estudiado por más de 500 millones de personas en todo el mundo, entre las cuales más de 450 millones lo dominan plenamente, más de 50 millones lo hablan con alguna limitación y cerca de 20 millones están en proceso de aprendizaje. De acuerdo con estos datos, la lengua de Cervantes reina detrás del mandarín y por primera vez por delante del inglés, alcanzando el rango de la segunda lengua franca en el mundo. Es decir, el 67% de la población mundial es ya hispanohablante. Frente a la enorme extensión del español, un problema a más se plantea en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma de Cervantes, que es la diversidad lingüística, que se refiere a las variantes de la lengua, las cuales poseen rasgos fonéticos, léxicos y morfosintácticos particulares. Los usuarios del español saben muy bien que no todos los hablantes de la lengua hablan de la misma manera, es decir, no utilizan la misma variedad del idioma. El español contemporáneo, por ejemplo, no es el mismo español que se hablaba en España en los siglos XV y XVI, cuando los primeros españoles llegaron a América. Asimismo, se percibe que el español que se habla hoy en día en Buenos Aires no es igual al español que se habla en la Ciudad de México, en San Juan, en Tenerife o en Salamanca, en España. Pero, a pesar de la gran cantidad de variantes que se tiene del mismo español, nos podemos entender gracias a que la base del idioma es la misma. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Potencias y raíces. Nuestro resumen dice así: las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Son muy útiles para simplificar multiplicaciones donde se repite el mismo número. Las potencias están formadas por la base y por el exponente. La base es el número que se está multiplicando varias veces, y el exponente es el número de veces que se multiplica la base. Viéndolo de otra forma más objetiva, la base es el número que se está multiplicando y el exponente es las veces que se repite el número. Pero, ¿cómo se forma una potencia? Se disponen de la siguiente manera: el número de la base se escribe de forma normal y el número de la potencia se escribe más pequeño que la base en la parte superior derecha. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo: 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. ¿Qué número se está multiplicando? El 5, por lo tanto ese es el número base. ¿Y cuántas veces se repite el número? 7 veces, por lo tanto es el exponente. Si quieres saber un poco más acerca de las potencias, tenemos un video en el canal que les estará apareciendo en la parte superior derecha en este momento. En el campo de la matemática se denomina raíz a un cierto valor que se debe ser multiplicado por sí mismo, ya sea en una o más oportunidades, para arribar a una cifra determinada. Cuando se hace referencia a la raíz cuadrada de un número, se identifica al número que, al ser multiplicado una vez por sí mismo, da como resultado un primer número. Por citar un caso particular a modo de ejemplo, la raíz cuadrada de 16 equivale a 4, ya que 4 por 4 es igual a 16. En otras palabras, se puede decir que si multiplicamos 4 por sí mismo, obtendremos el número 16, lo que es lo mismo que decir. Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulada La libertad. Nuestro resumen dice así: somos libres de tomar decisiones, de tener gustos y preferencias. La libertad favorece que todas las personas puedan desarrollarse de una manera plena, pero ¿ser libre es hacer todo lo que queramos sin restricción alguna? La libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico. El poder ejercitar nuestra libertad implica una responsabilidad que no podemos ni debemos eludir. Hay quienes sostienen, y con mucha razón, que la libertad responsable es el eje de la educación y la madurez. Para ejercer la libertad, se debe respetar los derechos de las demás personas, quienes conviven a nuestro alrededor. A lo largo de la historia, se han cometido actos que atentan contra la razón y la libertad humana, como por ejemplo,
lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, donde millones de personas sufrieron terribles actos inhumanos por su nacionalidad, forma de pensar y creencias religiosas. Para evitar esto, la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, el 10 de diciembre de 1948, estableció un compromiso para reconocer la libertad de pensar, actuar y creer en el mundo, como derechos fundamentales de la humanidad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La vida social y pacífica es posible solamente gracias al respeto que todos debemos tener hacia ciertos valores que pertenecen a cada uno de los mexicanos. Estos valores están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La libertad que nos garantiza la ley es la base de nuestro desarrollo como personas y como pueblos. Tanto las personas como los pueblos tenemos oportunidad de reflexionar sobre nuestros actos y decidir cómo actuar. Los límites a nuestra libertad son los que nos imponen la libertad de los otros, y también los acuerdos y las leyes establecidos con los demás individuos o pueblos, según sea el caso. Los acuerdos que establecemos con otras personas y las leyes que nos protegen y obligan a todos son pautas imprescindibles para nuestra acción y para posibilitar la vida social. Proseguiremos con la clase de tecnología, titulada Aplicación de la tecnología según la finalidad deseada. Nuestro resumen dice así. ¿Te has preguntado qué es la tecnología? Pues la tecnología en la educación básica se organiza en algunos campos tecnológicos, como lo son agropecuarios y pesqueros, la producción de alimentos, el área de la construcción, así como de la comunicación, la recreación y del mismo sector de la salud. ¿Te has preguntado si en todas partes del mundo los objetos e instrumentos que utilizamos son iguales? ¿Te imaginas cómo se realizan las investigaciones para conocer a los seres vivos? De acuerdo a un cronograma, los biólogos se dirigen al lugar de la investigación y colaboran para realizar el trabajo de campo, cada uno con una actividad determinada y con un diferente instrumento. Por ejemplo, colocan una red para atrapar a la especie que van a estudiar y una vez recolectada, se le observa con una lupa, se mide con instrumento especial y todos estos datos se recolectan en una bitácora. Se redacta un informe y con él se prepara un artículo de divulgación. Los instrumentos y herramientas sirven para estudiar a los seres vivos dentro de su medio, y en otros casos, como es el de la migración, se usan cámaras con sensores de movimiento, dispositivos rastreadores y drones con GPS para conocer sus recorridos y así conocer sus diferentes hábitats. La información resultante se utiliza para el estudio de un sinfín de temas, como el conocimiento del funcionamiento y comportamiento de los diversos hábitats, la biología de la especie que habitan en ellos, la localización de las áreas que son importantes para ser protegidas, la gestión de los recursos pesqueros, el control de agentes contaminantes, etc. El diseño de una investigación de campo es la manera o el método mediante el cual el investigador va a llevar a cabo dicha investigación. Se refiere a la elaboración de un plan de investigación, en el cual se definen las acciones y técnicas e instrumentos utilizados para obtener la información deseada. Se define el propósito de la investigación, el lugar donde se hará, el objeto de estudio, las herramientas que servirán, la vestimenta adecuada y un cronograma de actividades. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente. ¿A ti qué te gustaría explorar y en dónde? Ahora ya sabes cómo planear tu investigación. Escribe un plan de exploración y coméntalo con tu familia. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de historia, titulada Herencia cultural, herencia desigual. Nuestro resumen dice así. El patrimonio cultural de México es todo aquello que nos caracteriza como mexicanos. Son nuestros vestigios, tanto prehispánicos como coloniales e históricos. Todo lo que las generaciones anteriores nos legaron y que forman parte sustancial de nuestra historia. También lo son las tradiciones y leyendas, lo que comemos y la manera de hablar, las lenguas indígenas y el acento castellano, los productos de nuestros artesanos y las grandes manifestaciones de nuestros artistas. La participación política y social, las etnias y las identidades triviales, la conquista española y sus vestigios, la modernidad o la condición de los latinoamericanos han modelado la cultura mexicana. La manifestación cultural no se limita solo a la celebración de fechas específicas durante un año calendario, sino también a los fenómenos y formas de expresión que surgen en las distintas regiones de México. Claro ejemplo son las pastorelas, las actividades de Semana Santa, las peregrinaciones, los carnavales, la Guelaguetza en Oaxaca, que es conmemoración a la Virgen del Carmen y en ella participan agrupaciones de música folclórica. El mestizaje gastronómico se inicia con la caída de la Ciudad de México a manos de los españoles y va desarrollándose después a lo largo de 3 siglos.
Debe agregarse que predominó la comida indígena en la hibridación alimentaria, pues el maíz es la aportación autóctona principal, agregándose aportes provenientes de importantes inmigraciones originarias de diversos países que vinieron a enriquecer el mosaico: españoles, sangre negra y asiática, franceses, italianos y estadounidenses, etc. Tamales, pozole, michotes, mole, chiles en nogada, buñuelos, bizcochos, mazapanes, ates, jamoncillos, muéganos, arroz con leche, cajeta, son solo algunos ejemplos con los olores, sabores y colores de la cocina mexicana. Es cierto que hubo un fuerte mestizaje cultural, pero también hubo una fuerte desigualdad social en la Nueva España. México es uno de los países con mayor desigualdad social en América Latina. Tenemos una terrible distribución de la riqueza, civilización, cultivo de la tierra y población. La desigualdad es un tema que preocupa en México. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.